El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos y amigos, Iglesia preciosa del Cordero, esta es la segunda parte de la cápsula profética. Debo perdonar, pero la he llamado perdonar una y otra vez. ¿Qué debemos hacer si nuestro hermano vuelve a ofendernos varias veces? Hemos entendido que Dios nos perdona una y otra vez y por lo tanto hemos sido llamados a seguir su ejemplo. Él pasa por alto nuestros pecados y como indica Proverbios 19:11, que fue donde quedamos en la cápsula anterior, la gloria del hombre paciente es pasar por alto la ofensa. Así dice la Nueva Versión Internacional. Hay que enfrentar la situación del perdón. Hay que resolverlo. Y si es posible, debemos perdonar y debemos seguir adelante. La venganza es solamente de Dios y no es nuestra. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero me dirás tú, hermano, ¿qué pasa si la ofensa es demasiado grande? La respuesta es, no perdonar es una ofensa mayor. Perdonar refleja el carácter de Dios, el cual debemos imitar. Cuando perdonamos, reflejamos el amor del Padre. Ese mismo amor que el Padre tuvo por ti y por mí, cuando perdonó y borró todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. La norma es esta: perdone a los demás como Dios lo perdona a usted. Perdonar nos da la oportunidad de obsequiar a otros lo que Dios nos ha obsequiado por su gracia. Así que nuestro propósito en la vida es desarrollar el carácter de Dios en nosotros. No obstante, nuestra corrupta naturaleza humana y el orgullo que la acompañan representan siempre el antítesis del perdón. El orgullo se opone y resiste a nuestra necesidad de perdonar, exige justicia y ansía desquitarse. ¿Quiénes deben tratar problemas de relaciones humanas? Sin duda alguna pueden percibir esto de manera directa. En cierta ocasión, un reconocido experto en asuntos matrimoniales escribió que él creía que la clave más importante para un matrimonio armonioso, feliz y duradero era que tanto el esposo como la esposa estuvieran siempre dispuestos a perdonarse el uno al otro día tras día, cada día de sus vidas. La naturaleza humana es vengativa y a menos que superemos esa tendencia, es imposible que podamos otorgar y experimentar el verdadero perdón. Los deseos de revancha, las represalias y el vilipendio son más que evidentes en nuestros medios de entretención. La mayoría de las películas, novelas y cosas que se presentan en los medios, ¿de qué hablan? De odio, de venganza, de resentimiento. La misma música está plagada de despecho y de deseos de venganza contra aquel que traicionó o agravió al otro. Así también es en nuestra interacción social cotidiana.
En los negocios queremos aventajar al otro o el otro quiere aventajarnos a nosotros. Y así también es en la política, donde tú ves que estamos rodeados de maldad, de confusión, de odio. Y que se nos ha dicho que a pesar de ello debemos perdonar tan a menudo como tengamos oportunidad. Nuestra absoluta necesidad del perdón de Dios es lo que marca esta realidad. Todo el mundo peca, por consiguiente todos necesitamos el perdón de Dios. No hay nadie que no necesite ser perdonado. Así que entonces, más vale perdonar a quien nos hace daño, si cuando nosotros infringimos las normas de Dios, también necesitamos ser perdonados. Sin embargo, no basta con abstenerse de desquitarse del otro, ni de tomar represalias. Pero si tampoco perdonamos, nunca podremos liberarnos de la secreta aflicción y de la amargura y del resentimiento que acompaña a la persona que le falta perdonar a otro. Hay personas que por años han estado sumidas en quebrantos de salud, en quebrantos de espíritu, de ánimo, porque en su corazón albergan amargura, resentimiento, odio, deseo de venganza contra otros por el daño que le causaron. Y así, amados, la deuda nunca se salda, y como consecuencia la ira y el dolor nunca se disipan. Cristo nos dio un ejemplo muy aleccionador para ayudarnos a entender este concepto de perdonar mediante una parábola que tú y yo conocemos entre un rey y un sirviente. El sirviente del rey le debía 10,000 talentos. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 25. El sirviente suplicó perdón al rey y el rey tuvo compasión de él y le condonó la deuda. Al poco tiempo el mismo sirviente se encontró con otro miembro de la servidumbre que le adeudaba cierta cantidad y le exigió de inmediato el pronto pago de su deuda. El consiervo no podía pagar y le imploró clemencia. Pero el siervo que recientemente había sido perdonado por el rey rehusó y lo hizo encarcelar. Cuando el rey se enteró de esto, se enojó mucho con su sirviente por su falta de misericordia y ordenó que lo castigaran hasta que pagara todo lo que debía. Versículos 32 al 34. Aquí Cristo contrasta en esta parábola dos deudas. El primer siervo le debía al rey una gran fortuna, 10,000 talentos. El segundo siervo le debía a su compañero míseros 100 denarios. Y supongamos que las deudas de ambos siervos fueran a ser pagadas en monedas de 5 centavos. Los 100 denarios podrían haber cabido en el bolsillo de una persona. Sin embargo, se ha calculado que para llevar 10,000 talentos en monedas de 5 centavos, se habría necesitado un ejército de 8,600 hombres alineados en fila india, de poco más de 8 kilómetros de largo. Y cada uno de estos hombres tendría que haber cargado un saco con monedas de 5 centavos que pesaría cada uno más de 27 kilos. ¿Te puedes imaginar esta situación? ¡Qué contraste tan descomunal! Obviamente el primer siervo, el que adeudaba tantísimo dinero, nos representa a todos nosotros y nuestra relación con Dios. El segundo siervo representa nuestra relación con aquellos que nos han infligido algún daño.
Y al mirar la forma como nosotros ofendimos a nuestro Dios y lo que nos han hecho otros, infinitamente es menor el daño que hemos recibido de otros en comparación a las cosas tremendas que quizá tú y yo hicimos antes de venir a Cristo, antes de que Dios borrara nuestra cuenta y nos perdonara para siempre. Desde luego, el monto de la deuda en realidad no importa, ¿verdad? La moraleja es que ningún daño que los hombres puedan causarnos se compara con el daño que nosotros le hemos hecho a Dios. Por lo tanto, debemos suplicarle al misericordioso y eterno Dios de gracia, quien solo Él puede otorgarnos el perdón, que pase por alto nuestros numerosos defectos y nuestras fallas acumuladas. Otorgar perdón, amados, es un aspecto muy importante de lo que es amar a otros. Cuando Jesús nos dio el bosquejo de la oración modelo, el Padre Nuestro del que ya hablamos, que conocemos, era una parte de su sermón del monte en Mateo capítulo 5 al 7, que nos enseña la necesidad de amar a todos, y ese amor hacia los demás incluye el perdonarlos. Léase Mateo 5, 38 al 48, por favor, en casa, para que pueda aprender cómo seguir el ejemplo de Dios en cuanto a ser misericordiosos y amorosos con todo y con todos, en vez de tener la mentalidad de ojo por ojo y diente por diente, que es la que en nuestra naturaleza humana solemos tener. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? En el verso 39. Él quiso decir que amar a otras personas siempre nos hará más susceptibles de ser heridos, pero que debemos estar tan ocupados en amar a nuestro prójimo que no importará correr el riesgo de resultar lastimados en el camino. La misericordia de Dios nos extenderá en el momento adecuado para evaluarnos y juzgarnos debidamente. Y sabremos en verdad cuando llegue el momento que tengamos que perdonar a nuestro ofensor, la medida de cuán misericordiosos y cuán amorosos hemos llegado a ser para con nuestros semejantes. Perdonar, amados, es un acto de fe. Al perdonar a alguien, estamos confiando en que Dios sabe aplicar la justicia mucho mejor que nosotros, que jamás podremos hacerlo tan maravilloso como Él lo hace, pero que hemos sido llamados a imitarlo y a ser justos. Eso es lo que significa justicia. Dios hace todo por amor, no por despecho. Cuando perdonamos, desistimos de nuestras ansias de desquitarnos y dejamos todos los asuntos de la justicia en las manos de Dios para que sea Él el que los resuelva. Y alguien decía por ahí, Dios sí sabe cómo responder a cada uno según sea su obra. Al actuar de esa manera, estaremos siguiendo entonces fielmente las Escrituras y ciertamente podremos decir, perdonaré a mi hermano, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, y cada vez que sea necesario, estoy dispuesto a perdonar a mi agresor, a mi ofensor. Amados, que el Dios del cielo nos ayude y que tú y yo podamos colocarnos bajo su poderosa mano y su manto glorioso de amor y de misericordia, para que llenos de amor y de misericordia por los demás, vivamos siempre con la actitud dispuesta, no de generar pleito y de pelear y de defendernos y de atacar al otro, sino siempre dispuestos a amar y a perdonar a los demás, así como el Dios del cielo nos ha perdonado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y que Dios nos ayude a reflexionar sobre este asunto. Muchas bendiciones y hasta la próxima cápsula profética. Adiós.
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.